entre enriquecimiento ilícito y también enriquecimiento oculto. Y yo me percataba de un elemento que relativiza el derecho humano precisamente con respecto a la carga de la prueba y a la presunción de inocencia, que es precisamente que el sujeto imputado tiene que demostrar la licitud del capital, de los bienes, es decir, del aumento de su patrimonio. Sí, efectivamente, la autoridad investigadora tendrá que demostrar el aumento del patrimonio, pero el sujeto imputado tiene la reversión de la carga de la prueba para demostrar la licitud de ese capital que le sobra. Fíjense cómo el estándar probatorio en materia procesal baja. Entonces yo como autoridad investigadora ya no tendré que demostrar todo, sino que lo único que tendré que demostrar es el aumento de capital. Tengo elementos, por supuesto que tengo elementos, la declaración patrimonial. La declaración patrimonial, registro público de la propiedad, información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, alguna auditoría, ¿verdad? Alguna pericia en auditoría forense, que es las que yo necesito. Y bajo esa perspectiva revierto la carga de la prueba y dije, a ver, estás violentando la presunción de inocencia. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 14 de abril del año 2014, emite una jurisprudencia marcada con el número 2006-224 y nos habla que cuando existe una restricción al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que diga la Constitución. En el caso de las restricciones, fíjense cómo está, ¿sí? Entonces, mi Ley General de Responsabilidades Administrativas y mi Código Penal Federal, por ejemplo, y también el estatal, aquí de Nuevo León, en esta reversión de la carga de la prueba, de ninguna manera es violatoria de derechos humanos. ¿Por qué razón? Porque tenemos el artículo 109, fracción segunda, párrafo segundo. Y en ese fundamento que yo les estoy dando, además, la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, donde habla específicamente del enriquecimiento ilícito, y en esa parte constitucional 109, fracción segunda, párrafo segundo, nos está hablando específicamente del delito de enriquecimiento ilícito. No toca otro delito. Es constitucional, segundo párrafo, última parte. Y además tenemos el homólogo, ¿verdad? En términos de la jurisprudencia 101-22-33, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento oculto, los mismos elementos, reversión de la carga de la prueba. ¿Tenemos reversión de la carga de la prueba en la Constitución? Claro. 20 Constitucional, apartado B, fracción quinta, párrafo segundo. Ahí está la reversión de la carga de la prueba. Y además se le dará el derecho de demostrar e inicia en delincuencia organizada. Las actuaciones realizadas en la fase de la investigación podrán tener valor probatorio. Fíjense cómo está. Y bajo esa perspectiva se le da la reversión de la carga de la prueba al sujeto imputado. ¿Por qué digo imputado? Porque así lo marca la Ley General, imputados por actos de corrupción, faltas administrativas, y en materia penal, imputados por delitos cometidos por hechos de corrupción. ¿La extinción de dominio es inconstitucional? No. ¿La extinción de dominio es inconvencional? Por supuesto que no. Véanse el artículo 50 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Nos está hablando precisamente de la extinción de dominio para la recuperación de activos. Y en ese sentido nosotros garantizamos la recuperación de activos. No es ni inconvencional ni inconstitucional, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos está dando las pautas para que nosotros hagamos uso, ¿verdad?, de las figuras en materia penal. Tenemos enriquecimiento ilícito, enriquecimiento oculto, extíngueles en dominio los bienes. Otro de los elementos que a mí me pareció maravilloso de esta nueva ley es precisamente el procedimiento abreviado, ¿verdad? Un procedimiento abreviado que lo encontramos en el artículo 18 constitucional en materia penal, y lo encontramos en el artículo 201, 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en el párrafo segundo del artículo, no, en el párrafo tercero del artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales me dice: cuando se trata de delitos dolosos, si solicita el procedimiento abreviado el sujeto imputado, claro que para solicitar el procedimiento abreviado tuvo que haber pasado varios elementos. El primero, que haya confesado que sí cometió la conducta, lo mismo lo tiene la ley. Que el servidor público confiese que cometió la falta administrativa grave. Segundo, en materia penal, que haya reparado el daño en su totalidad. En materia administrativa disciplinaria lo tiene esta ley, ¿sí?, que haya reparado el daño
en materia administrativa disciplinaria, si no, no te la doy. Y tercero, ¿cuál va a ser? Precisamente esta parte, dice el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su párrafo tercero, se le va a reducir 1/3, ¿verdad? 1/3 de la pena. En materia administrativa disciplinaria lo tienen ellos también, se le va a reducir 1/3 de la pena, tratándose de faltas administrativas graves. ¿Ves qué maravillosa es esta parte? Porque tratándose de faltas administrativas no graves, ellos lo que están haciendo es homologar, como lo permite la Corte, porque, discúlpenme, pero el procedimiento abreviado está en la Constitución, que es un principio en materia penal, entonces lo podemos homologar, ¿ok? Y ellos están homologando las faltas administrativas no graves a los delitos culposos. Y el Código Nacional, en el artículo 202, párrafo segundo, te dice, cuando se trate de un delito culposo, se le reducirá la mitad de la pena. En el caso de las faltas administrativas no graves, también se le va a reducir la mitad de la sanción. Y entonces, a mí eso me parece fabuloso. ¿Y por qué el procedimiento abreviado? Bueno, pues por una cuestión de economía, ¿verdad? Por una cuestión de rapidez. No tiene caso que yo mueva todo el sistema anticorrupción en materia administrativa disciplinaria si ya se reparó el daño, ¿cierto? Si ya se reparó el daño. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que no tiene razón. El procedimiento abreviado es algo, la única ley que yo he visto con un procedimiento abreviado es esta que me han mandado. Ahora, otro elemento que también me parece importantísimo. Yo decía, oye, no, pues en Nuevo León sí van con todo de combate a la corrupción. Me encanta la ley, me encanta la ley. La otra es la derivación de una falta administrativa no grave a una falta administrativa grave. De tal suerte que si de la investigación se desprende que existe algún detrimento económico hacia la hacienda pública, bueno, pues no solamente se va a poder investigar por faltas administrativas no graves, sino automáticamente se va por falta administrativa grave. Y entonces ahí podemos emplear todas estas partes, todos los elementos que yo les había comentado. Eso a mí me parece maravilloso, ¿no? En esta ley. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Yo creo que sí debemos analizarla a fondo. Yo he estado en varios foros, y yo les he comentado que el combate a la corrupción en México no se trata de voluntad política en nuestro país, se trata de una necesidad, pero sobre todo de una necesidad económica. La OCDE ya nos dio el primer aviso y los resultados o las sanciones no van a ser sanciones de regaño, las sanciones son eminentemente económicas, porque si ustedes se fijan en los preámbulos de todas estas partes, de toda la convención, la convencionalidad, pues es precisamente para que exista una correcta inversión extranjera. Y en México necesitamos inversión extranjera, ¿verdad? Estamos globalizados, o sea, nosotros no somos un país que solitos económicamente vayamos, no necesitamos inversión extranjera. ¿Qué es lo que va a pasar? Si nosotros no combatimos la corrupción, otros la van a combatir por nosotros. ¿Y por qué otros la van a combatir por nosotros? Porque la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción abre la pauta, seguramente ustedes lo saben, abre la pauta para que si un país no combate su corrupción, lo puede hacer otro país, porque esto es un mandato internacional. Es un mandato internacional. En México ya nos pasó, ustedes conocen los casos, el caso Yarrington, ¿verdad? El caso Yarrington, México no quiso investigan los Estados Unidos, se va a Italia, solicita la extradición con base en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y bajo esa perspectiva, ¿qué es lo que sucede? Se lo dan a Estados Unidos. Dejen ustedes que se lleven allá, no tenemos problema, pero se llevan el capital, ¿verdad? Porque ellos investigan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí se da toda la violencia en materia de corrupción. ¿Por qué toda la violencia en materia de corrupción? Porque la corrupción es darle 20 pesos al policía, la corrupción es trata de personas. Nosotros tenemos una corrupción que es endémica, sistémica y gran corrupción. Tenemos una gran corrupción, ¿por qué? Porque los funcionarios públicos de alto nivel son intocables por el fuero. Urge que se elimine el fuero, no sé ustedes como Comisión Anticorrupción cómo lo van a hacer, urge que se elimine el fuero. ¿Por qué? Porque son intocables los que tienen fuero y entonces son los que cometen más actos de corrupción y se queda en impunidad y nos hace mucho daño. Urge que se elimine el fuero. A nivel federal, bueno, pues ya hay varias propuestas. Hay propuesta por el PT, hay propuesta por Morena, hay propuesta por el PES.
Entonces, bueno, la línea va para allá. Y en ese sentido, también lo que prevé esta ley, que a mí me encantó, fue la parte del embargo precautorio, ¿verdad? Del embargo precautorio que se puede hacer, además como una medida cautelar. Lo que busca esta ley que yo analicé es la recuperación de activos, mis queridos diputados. Entonces, bajo esa perspectiva, yo estoy abierta a las preguntas que ustedes quieran, a la retroalimentación que ustedes necesiten. Créanme que debemos combatir la corrupción, porque no va a aguantar el hilo, está delgadísimo ya. Si nosotros no tenemos resultados de combate a la corrupción de 2 a 3 años, y el único combate a la corrupción es por ustedes, es creando normas que sean eficientes, no normas nada más discursivas, que no nos permitan combatir la corrupción. Insisto, el combate a la corrupción no es sancionar. O sea, no es una sanción de 20 años de inhabilitación, no son sanciones económicas, porque tenemos sentencias de 7, 8 años de prisión con 58,000 pesos multa, ¿verdad? Y en donde se llevaron aproximadamente 4,000 millones de dólares y las familias las tienen en el extranjero viviendo como reyes. Eso es lo que está pasando, porque nuestra norma no es efectiva para el combate a la corrupción. No necesitamos una norma discursiva, necesitamos una norma eficiente que nos permita obtener precisamente la recuperación de activos. Les agradezco muchísimo su atención. Cualquier duda o comentario, ustedes tienen la ley a la mano. Cualquier duda o comentario. Se me olvidaba. El criterio de oportunidad también, y también la parte, me acordé, de participación ciudadana, porque le da entrada a la ciudadanía. Le da entrada a la ciudadanía, que lo que no está pasando, Lo que no está pasando. Yo a los comités de participación ciudadana siempre les pregunto: ¿ustedes tienen algún tipo de injerencia en el procedimiento? No. Su actividad de verdad puede interferir para efecto de que se puedan recuperar activos o se le pueda sancionar a la parte del imputado por corrupción. Entonces, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Bueno, pues nada más estamos presentando iniciativas. No, necesitan procesalmente participar. Porque entonces, espero no ser tan directa, me parece que ese elemento del comité coordinador de participación ciudadana, el mismo comité coordinador no le otorga la responsabilidad que se merece. Entonces, lo que está haciendo esta ley es precisamente esa parte, es incoar precisamente, permitir la participación. O sea, se le va a dar el uso de la voz a la ciudadanía para que puedan participar incluso en las sanciones, en la imputación, etc. Y los criterios de oportunidad, por supuesto, los criterios de oportunidad también son de suma importancia, que toman también de la Constitución Política como un principio en materia penal, para efecto de que el imputado, ¿verdad?, pueda acceder a un criterio de oportunidad, pero siempre y cuando lo haga con una reparación del daño hacia la hacienda pública, la recuperación. Y bueno, pues, no sé si quieras que realice otra parte. Los testigos protegidos, sí, eso lo comenté en un inicio, ¿verdad? Que también tenemos la figura del testigo protegido, pero bueno, eso también está en la Ley General de Responsabilidades. La única diferencia que tienen ustedes es el protocolo, que ya lo están metiendo precisamente en la Ley de Responsabilidades Administrativas. Se tienen el protocolo de protección de testigos, que retoman precisamente acertadamente de la Ley Federal de Protección de Testigos y víctimas, pero sobre todo también del artículo 32 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Una ley, de verdad, completísima, una ley que no está hecha solamente al discurso, una ley que es fáctica, eficiente, eficaz, y que no solamente pretende la toma de la foto, ¿verdad? Ay, bueno, pues aquí está la ley, una ley, qué bueno, combatimos la corrupción y nos tomamos la foto. No, necesitamos eficacia y eficiencia. Y sobre todo darle, no quiero decir la apertura a la ciudadanía, no, la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Porque si a nosotros nos hacen partícipes del procedimiento en materia administrativa disciplinaria, las cosas van a cambiar, porque entonces nos vamos a ganar el reconocimiento judicial. Nos vamos a ganar el reconocimiento judicial, nos vamos a ganar el reconocimiento administrativo judicial por el tribunal, administrativo por las autoridades investigadoras y substanciadoras. Nos vamos a ganar ese reconocimiento y entonces no nos van a ver como un adorno en el comité coordinador. Esa es la parte.
Muchísimas gracias a todos ustedes.